Bueno, Daniel, bienvenido hermano a este nuevo episodio del podcast de emprendimiento. Este podcast está diseñado para todas las personas que les gusta emprender, a las personas que han tenido dificultades en su vida, pero es que justamente eso es lo bonito de la vida, que es prácticamente una montaña rusa de emociones y una montaña rusa de hechos. Y me encanta que estés acá porque sé que tienes mucho conocimiento en ciertas áreas que, digamos, todavía no son muy fuerte, pero lo bonito de este tipo de lugares es donde puedes tener esas conversaciones con personas bastante interesantes que te puedan hacer pensar las cosas de una forma diferente y que nosotros también, por medio de nuestros comentarios y nuestro conocimiento, logremos que otras personas entiendan que hay cosas que son bastante importantes, ¿sí? Pero sobre todo, hablar de lo que quieras. Este podcast es un espacio abierto, libre, aquí puedes decir groserías, lo que quieras. Es un espacio completamente sin censura, porque la censura es una mierda y yo siempre he estado en contra total de la censura. Sí. Y para mí la censura es un espacio que no debería existir. Simplemente YouTube, las redes sociales nos abren espacios mucho más abiertos, en especial YouTube, que no censura tanto. Pero eso es lo bonito, que justamente la gente va a poder escuchar lo que realmente somos y eso nos va a permitir conectar mucho más profundo con ellos. Así que bienvenido a este podcast, Dani. Michael, primero que nada, agradecerte la invitación al podcast. Un poquito nervioso Tranquilo, porque es primera experiencia como tipo... Pero tú dijiste, no es una entrevista, es más un espacio para que hablemos. Pero pues igual, ¿no? Es primera vez algo así. Igual muy bacana la experiencia, por eso la acepté. Y pues nada, vamos a darle. Igual lo que te comenté, yo soy una persona que le gusta hablar mucho. Me considero una persona de mente abierta que puede hablar y tener la capacidad de hablar cualquier tipo de temas deportivos, culturales, históricos, filosóficos. Genial. Entonces, pues nada, pasarla chévere un rato. Sí, eso es lo que vamos a hacer justamente. Además, eso da un poco de tensión el hecho de tener varias cámaras viéndolo uno, pero igual a la larga estamos solos. Ya después cuando se publique habrá mucha gente que lo vea, va a estar disponible los espacios, varios clips van a estar disponibles en las redes sociales, pero en especial YouTube, donde va a estar subido el capítulo completo. Ok, ¿Listo? perfecto. Dani, yo no te veo hace años, bro. Hace años que no tenemos una conversación así. Me acuerdo mucho cuando jugábamos fútbol, bueno, yo entrenaba, nunca fui bueno, por cierto. Pero sí entrenaba con ellos, estos eran unos cracks jugando y sobre todo que salieron muchas veces de aquí al Boro a jugar a otros lados, con Steven y demás. Pero hace mucho que no sabía de ti. Lo poco que llegué a hacer últimamente fue el tema de que ya eras barbero y que habías concursado a nivel nacional, fuiste campeón nacional en barbería, genial. Y también pues que tienes un espacio donde haces esto, tú eres un emprendedor en barbería y me parece genial eso. Háblame un poquito de tu vida. Bueno, primero que nada, fue un gustazo haber entrenado con vos, pues porque más allá de como del nivel que haya tenido cada uno, igual nosotros teníamos un proceso desde muy pequeños jugando y yo creo que tú eras un poco más nuevo en eso. Sí, bastante. Entonces tal vez eso pesaba un poco, ¿me entiendes? Pero pues nada, igual para eso estábamos todos, ¿no? Para aprender. Pues surgieron varias situaciones en el fútbol que no me gustaron, que sentí que era como demasiada presión, ¿me entiendes? Para uno pues tan joven, que lo cohibían a uno de muchas cosas. Igual era un camino bonito, chévere, no puedo decir que no, como el reconocimiento, el tú también... visitar lugares de Colombia, ¿sí me entiendes? O sea, visitar lugares... por jugar fútbol y demás fue algo muy muy bacano, pero bueno, de a poco, qué pena, de a poco, como te digo, se fueron dando cosas, igual fueron malas decisiones de mi parte, cosas que en parte sí llego a arrepentirme en algún momento, pero creo que es la inmadurez también, ¿verdad? Es como un poco la inmadurez de uno a esa edad, de no saber manejar emociones casualmente, de no saber tomar decisiones y decisiones que cuestan. Si de repente yo me hubiera enfocado un poco más, si hubiera sido un poco más juicioso, hubiera tenido un poco más de aguante, capaz si se hubiera sobresalido un poco más en cuanto a ese ámbito del fútbol. Pero bueno, gracias a eso yo conocí lo que fue la barbería. A ver, te cuento un poco de esa historia, de cómo comencé con lo de la barbería. Sí, ¿cómo fue eso? Es algo muy curioso porque resulta que
Cuando estábamos en Armenia, Mangoviche. sí, allá. Cuando estábamos en Armenia, esto nos era muy difícil bajar a peluquearnos al pueblo, ¿me entiendes? O sea, era muy complicado debido a que para todo era dinero. Sí, claro. O sea, era dinero de transporte, dinero para pagar. Era dinero de pagar el barbero, que en ese tiempo ya costaba 8,000 pesos allá, imagínate. Claro. O sea, mientras que acá en el Bordo estaban a 4,000, allá ya estaban 8,000. Y era un poquito complicado esa parte. Entonces, resulta que en una vez que me dieron permiso, yo le dije a mi abuela que me regalara esa máquina que ella tenía haciendo nada. Es más, la máquina la tengo en la casa como una reliquia. Como una reliquia, exacto. Sí. Y mi abuela, con todo el amor del mundo, me dijo, tome. Ajá. Pues igual, y ella siempre, pues aprenda a peluquear, me decía. Yo como que, bueno, desde pequeño me gustó mucho, ¿me entiendes? O sea, me gustó lo de mi mamá me llevaban de unas señoras aquí en Calle Nueva y me parecía impresionante que uno llegaba así súper peludo y reconocible y después de peluqueado uno se veía súper bien. Y yo decía, tan bacano. Y inclusive cuando estaba más pequeño yo mismo me marcaba con Presto Barba. Ajá. Imagínate, con Presto Barba yo hacía los marcos y en realidad quedaban bien. Entonces sí me llamó la atención y luego ya me fui otra vez para Armenia normal y me empecé a peluquear yo solo. Uh-huh. Igual, obviamente no era un corte bonito. De todas maneras, todo el mundo se peluqueaba feo allá, a como podía. Era sencillamente el acero, arriba lo dejaba largo, pulía un poquito aquí los superiores y ya. Ese fue como el primer ingreso, por así decirlo, como a los cortes, a que me empezaran a gustar. Luego de eso, bueno, no se dieron las cosas por allá, regresé, luego me fui para Palmira, Generaciones Palmiranas, que... ¿Y fuiste a jugar fútbol a Palmira? Sí, o sea, jugamos a alto nivel, allá sí fue alto nivel. Y creo que no te escucho. ¿No me escuchas? Te escucho muy bajito. ¿Ahí ya? Ahí, te escucho un poco mejor. ¿Ahí? ¿Mejor? Eso, perfecto. Listo, bien. Ajá, Entonces, cuando ya estoy en Palmira, obviamente seguí peluqueándome solo. Ajá. Y recuerdo tanto que pues ha sido mi amigo de toda la vida, Carabalí, Juan Carabalí. Qué man tan amarrado, pana. ¿Por qué? Y si ves esto, sos un amarrado. Porque estaba contigo en ese equipo. Sí, claro, él se fue a jugar conmigo allá. Ajá. Y resulta que Carabalí, digámoslo así, tenía todos los medios para irse a peluquear bien. Sí, a cortar el cabello. Y él me decía, y él es muy pinchado y es bacano que sea así. A mí siempre me gustó, que siempre le gustaba andar limpio y todo súper acicalado y muy bacano. Y resulta que él tenía, como te digo, los medios para irse a peluquear a una buena peluquería, pero él me decía, peluqueame. Y yo sabía muy poco. Ajá. Pero con lo poco que sabía, pues ahí le tiraba un corte feo, pero se lo tiraba. Sí. Entonces, de repente con él, y me acuerdo que con Jorge Ordóñez, otro amigo que estaba con nosotros, yo empecé, inclusive tengo una foto por ahí súper vieja, en un asiento de madera, que yo estoy peluqueando a Jorge. Y me empezó a llamar la atención, pero mi prioridad en ese momento era el fútbol. Sí, claro. Exactamente, era el fútbol. Entonces yo dije, no, pues nada, yo me tengo que seguir por esta línea. Bueno, seguimos jugando fútbol. Yo recuerdo que una vez la señora que nos daba la comida allá, se llama Erika. Ella tenía 2 hijos y uno de ellos me dijo, peluqueame. Y tal vez ese fue el primer corte bacano que yo hice, que yo dije, pucha, qué corte tan bonito. Yo lo peluqué a él y resulta que un barbero muy reconocido de Palmira, que era donde él se iba a hacer recortar, porque yo no sabía cortar la parte de arriba, le preguntó a él que quién le había hecho esa sombra. O sea, cuando a mí me dijeron eso, yo me preocupé, yo dije, este man se enojó. Sí, claro, yo dije, no, este man se enojó y bueno, en fin. Y
bueno, cuando entonces la mamá ya en la noche me dijo, no, vea, es que él preguntó que quién había peluqueado a Sebastián porque le gustó mucho la sombra. Entonces, que si usted quiere que se pule y pues entonces pues usted puede trabajar ahí su tiempo libre. Trabajo, claro. Exacto. Y yo dije, no, pues perfecto. ¿Y qué te digo? Y bueno, yo fui allá donde él. Tal vez como que la educación de él no fue profunda, o sea, no, porque obviamente no era un tipo con pedagogía ni que pudiera expresar o enseñarle algo a una empírico. persona. Era Muy Su empírico. conocimiento era empírico. Entonces, y nunca había tenido experiencia de enseñar. Entonces, sencillamente él me decía, vea, Peña, este es el corte así. Este corte es así. Me enseñaba las bases. Pero yo siempre he sido muy pilo, ¿me entiendes? ¿La cogiste rápido? Entonces yo empezaba a ver él cómo peluqueaba. Y empecé a coger el tiro de a pocos. Es más, yo peluqueaba mejor que los dos pelados que estaban trabajando ahí. Uh-huh. Entonces, bueno, de a poco ya fui cogiendo como más cancha. Igual, seguí haciendo prioridad lo del fútbol. Sí, porque ahí estabas todavía con el tema del fútbol. ¿Estabas haciendo qué horarios? O sea, en la mañana y luego... Mira que resulta que nosotros entrenábamos. Ajá. A veces nos mandaban doble jornada. Era de 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y luego ya quedabas libre. Ajá. Hasta las 4 de la tarde a 6 de la tarde. Claro, 2 entrenos. 2 entrenos. Pero por lo general únicamente era de 4 a 6. Siempre era ese horario. Muy a veces que el otro profesor nos llamaba como a reforzar. Porque de repente a nivel ya del Valle, que ya es un fútbol más técnico y más físico, nosotros en físico estábamos muy bien, pero ya en cuestiones técnicas nos faltaba un poquito. Entonces a nosotros nos profundizaban eso. Y te cuento que eso allá nos trataban re feo. ¿En serio? Sí, y por así decirlo fue un poquito maluco porque acá, bueno, recuerdo que a veces se enojaban mucho los padres con el profesor Sañudo porque el profesor Sañudo se salía de las casillas y les decía a los pelados huevones. Claro. Ah, estos huevones que no hacen... Parce, si vos vieras cómo lo trataban a uno allá... Vos no servís pa' puta mierda, andate pa'l bordo, vos no tenés técnica, vos sos un malo, vos nunca vas a jugar profesional, ¿a qué venís acá? Dele perder tiempo y plata a tus papás, malo de mierda, pero te trataban feísimo. Y yo me sorprendía, yo decía, entonces si ellos están queriendo proyectar a sus hijos a fútbol profesional, bueno, yo sé que de repente... no puedes tratar a un niño así, decirle tantas cosas. Y de repente a nosotros nos lo decían porque ya estábamos grandes y bueno, entendíamos, ¿no? Pero pues ajá, yo creo que el profesor sabía. ¿Y era con todos? ¿O solo Sí, con no, con todos. Con todo el mundo. Es que eso era con todo el mundo. Eso, cualquier error y ya se la montaban. Hola, hijo de puta, ¿vos qué estás haciendo? ¿Es que apenas estás aprendiendo a jugar esta mierda o qué? Claro, Y sobre todo que el profesor ya había jugado profesional, peor, ese man no te rebajaba un control malo, pues. Claro. Era demasiado exigente, pero se pasaba un poco de la raya. Mira que la mayoría de entrenadores son así. O sea, la mayoría te trata mal. Tal vez ya no en el fútbol profesional, porque ya son manes ya que ya pasaron por esa etapa. Sí. Pero cuando estás en procesos formativos, sí te tratan muy feo. Pero eso es la calentura. Ya luego te dicen, pues vos muy nena, no te va a aguantar eso. ¿Sí me entendés? Eso es normal, eso es de partido nada más y de entreno. Pero de resto los profesores muy respetuosos para todo. Bueno, yo ya cuando no entrenaba los 2 horarios, yo me iba desde, por ejemplo, desayunaba 8:30, 9 y me iba para la peluquería a seguir aprendiendo. Y a veces me salían cortecitos de niños así, entonces iba cogiendo cancha. ¿Quedaba muy lejos la barbería? No, mira, para nada. Cerca. O sea, prácticamente era todo ahí en el mismo barrio. Nosotros a una cuadra teníamos donde comíamos. Ajá. Y pasando a la otra cuadra era donde nosotros
la barbería. Ya. Y cerca quedó una heladería, cerca quedó el centro tenías comercial. un pequeño pueblito ahí cerquita. Exactamente, era muy bacano, parques. O sea, la experiencia de vivir en Palmira fue muy bacana. ¿Cuánto tiempo estuviste en Palmira? ¿Cuánto fue? Como casi... Fue una temporada, fueron como 8 meses, 7 meses 7 aproximadamente. 7 meses Ujú. dices, Palmira, Sí. bueno, trabajando y entrenando. Resulta que habían varias cositas, ¿no? Para nosotros. De repente pruebas en otros equipos, tanto para Carabalí como para mí. ¿Y la evolución con ellos era lograr sacar los profesionales o ellos eran un equipo a nivel profesional? Quizá no en la No, A, pero... o sea, ellos tenían contacto directo con el Deportes Tolima. Inclusive... O sea, era una cantera, prácticamente. No era cantera directamente, pero como el presidente de ese equipo, Felipe Taborda, era el presidente, el director técnico de la Selección Colombia de Mujeres, tenía muchos contactos. Claro. De repente él te conseguía las pruebas, pero no te daba nada económicamente. O sea, ve a probar, pero tú te sostienes. Sí. Entonces, eso hacían ellos. Pero la verdad, pues qué mejor que te lleve, que te va recomendado. Sí, claro. Entonces, bueno, pasó el tiempo, ya empezamos a jugar al torneo nacional. Te cuento que de agarrar nivel a nivel futbolístico, o sea, de coger bagaje, allá fue lo mejor. O sea, te enseñaron a jugar mucho fútbol. Sí. Y el nivel era otro nivel, literal. O sea, yo siempre digo, o sea, yo no fui el mejor jugador de fútbol, ni yo era bueno, o sea, hacía mi trabajo y ya. Pero entonces yo veo aquí muchos pelados, o veía porque yo, bueno, ya estoy un poquito retirado, que se las pasan de agrandados, ¿sí me entendés? Y entonces, y son buenos, son muy buenos. Pero entonces tú sales de acá y vas para allá y sos uno más. Es que el problema de muchos chicos es que no entienden que en algún momento la disciplina supera el talento. Exactamente. Y el talento, por más de que lo tengas y por más de que te sientas dueño de ese talento, no, el talento y sobre todo, Michael, la mentalidad. Mira que cuando tú te crees el mejor en algo, eso no te deja avanzar. Porque entonces crees que ya lo tienes todo, cuando eso es mentira. O sea, nosotros siempre tenemos algo que aprender. Muchísimo. Siempre. Puedes ser ya profesional en algo y capaz, inclusive hasta de un aprendiz, puedes aprender algo nuevo. Claro. Porque me ha pasado como profesor de barbería. Uh-huh. Pero bueno, eso lo comento más adelante. Sí. ¿Y entonces? Bueno, terminaste esto, hiciste pruebas, ¿probaste en algún equipo? No. Resulta que tuve problemas antes de poder ir a... ¿Tuviste líos en el equipo? Sí, tuve casualmente con el profesor que nos trataba mal. Claro. Pero mira que en realidad sí fue irresponsabilidad mía, te soy sincero. ¿Para qué me pongo a ocultar chimbadas? Sí fue irresponsabilidad mía. Uh-huh. Esto... Resulta que mi etapa en fútbol finalizó solo por mi culpa, por culpa de nadie más. Okay. Bueno, capaz y las lesiones que tuve también repercutieron un poco en ese tema, pero no lo fue todo. O sea, realmente fue mucho culpa mía por decisiones, te repito. Yo estaba enamorado en ese tiempo, estaba, mejor dicho. O sea, estabas en la etapa juvenil donde tenías la capacidad de ganar dinero, porque pues estabas trabajando ya. Exacto. Estabas con un sueño en medio, que era ser futbolista, y además de eso rematas con un enamoramiento. O sea, sí, es exacto. La etapa juvenil de un chico. O sea, y tú sabes que... más normal. Sí, y tú sabes que los enamoramientos... difícil que es eso. Claro, entonces yo cargando con todo eso. Sí, y entonces resulta que... tú sabes que los enamoramientos de joven tienden a ser tóxicos. Demasiado. Como que demasiado apego. Y justamente los papás a veces fallan en no enseñarnos algunas cosas. Y justamente porque ellos quizá tampoco lo saben. Oye, mira que en realidad si yo le hubiera hecho caso a mi mamá, todo sería muy diferente. Claro, eso porque yo fui muy necio con mi mamá. Mi mamá me decía, mi hijo, no tenga novia tan joven. Que imagínate mi primera novia en mis 14 años. Y yo duré 5 años con ella, imagínate. O sea, 5 años de mi vida. No me arrepiento porque aprendí mucho, pero no debí. Sí, es que
Es que a veces somos muy, No. somos muy torpes en esas cosas. Sí, Nuestros sueños creemos, es una cosa muy pendeja porque lamentablemente la tele, las películas y Disney en especial nos han enseñado que al final los sueños son una etapa muy rápida y que eso pasa y que tú lo logras. Entonces resulta que al ver tantas cosas en la tele, que de ver, oh sí, mira, todo eso pasa, eso al final se cumple, eso al final... No entendemos que realmente todo eso se hace con trabajo muy duro hasta que crecemos, porque pues nuestros padres de pronto no están en la condición, y menos nuestros profesores, en la condición de explicarnos a nosotros cómo es la evolución de eso. Quizás la vida de ellos ha sido muy distinta. Pero cuando llegas a un punto donde lo entiendes, es como que te das cuenta y dices, mierda, mis prioridades realmente debieron haber sido otras y no esto. Exacto. Pero pues como el cine me enseñó que si me enamoro y trabajo duro al final lo logro todo, entonces lo voy a hacer así, y eso no va a pasar. Porque somos muy novatos tanto en el amor como en todas las cosas que estábamos haciendo en esa época, y no entendíamos realmente el trasfondo que era dar tanto tiempo a una persona que al final quizá no iba a pasar absolutamente nada. Sí, o sea, yo soy muy sincero y muy claro en eso, el que una relación de niños sea para toda la vida es imposible. Capaz, y si fueron novios... Hay casos excepcionales. Excepcionales, yo diría que 1 en 1.000.000. Sí. Que se conocieron de niños, bueno, hicieron sus etapas, se fueron a estudiar, o capaz y se distanciaron, no sé, vivieron sus épocas y volvieron a juntarse, es diferente. Sí. Pero directamente que toda la vida juntos es muy difícil, porque resulta que lo que tú dices, uno tiene sus etapas, sí. Etapas que uno quiere quemar, como salir con sus amigos, como tener una juventud que se disfrute. Yo no disfruté mi juventud ni mi adolescencia para absolutamente nada, porque era ese apego tóxico que yo tenía con mi pareja de ese tiempo, que tampoco me dejó avanzar ni en el fútbol ni en otros aspectos, porque bueno, eso también te lo cuento más adelante. Pero bueno, al fin y pasaron así las cosas. Al final, listo, estabas en el equipo, lamentablemente estas situaciones se empezaron a presentar, sí. Y empezaste a tomar la decisión de irte. Ya no me sentía cómodo casualmente por ese idilio que yo estaba viviendo, de no saber qué hacer, decir, me voy para el bordo y monto un negocio y voy a estar cerca de mi pareja, claro. O sigo con mi camino de fútbol y lo hago. Yo, como te digo, yo quise seguir con el fútbol, lo pensé, dije, no, chucha, he avanzado mucho como para ya... Veo en tus palabras que tus decisiones son muy propias. Son muy, yo decidí, yo hice, yo tal cosa. Sí. ¿Nunca llegaste a tener un mentor en esa parte? Alguien que te dijera... No, más bien soy terco. Okay. Más bien soy terco porque, no, hombre, todo lo que mi mamá... O sea, ahorita le doy la razón en muchas cosas a mi mamá y a mi tía María Ángel. En muchas. Muchísimas. Pero en ese momento, te repito, uno es terco. Mi mamá me decía, porque fue la primera que me dijo, no tengas novia tan joven. La tuve, en fin. Fue la primera que me dijo, luche por sus sueños, que los sueños son suyos. Usted no sabe si va a terminar con esta muchacha y a usted el fútbol siempre le va a quedar. En fin. Sí, la típica frase que el conocimiento es lo único que no te pueden quitar. Sí, y en fin. Decidí seguir con el fútbol. Resulta que, y estaba súper motivado, sino que, como te digo, al tú tener pareja tan lejos, empiezan a las inseguridades. Uy, qué pena. Inclusive ya los cuentos, ¿no? Los pochinches, los chismes. Eso se come cualquier cosa. Sí, ay, que yo vi a esta chica aquí y acá. Cosas que terminaron siendo ciertas, pero que yo en ese momento ignoré, pues porque la quería, en fin. Entonces, bueno, yo creo que uno en ese tiempo no sabe bien qué es querer realmente, es simplemente eso. Bueno, seguí con el fútbol. Murió mi bisabuelo, yo pedí permiso para venirme. A mí me dieron permiso jueves, viernes para que me regresara el sábado. Y yo no atendí a ese llamado, yo me quedé hasta el lunes. Okay. Porque eso, resulta... Eso en fútbol, eso es penalizado, ¿no? Demasiado. Eso es como en el ejército. Si no resulta que jugábamos el partido de vuelta contra América en el Cascajal. Y resulta que, bueno, en eso se manejan fichas, ¿no?
Y resulta que al que le llegue el carnet juega, el que no le llegue el carnet no juega hasta que le llegue. Sí. En ese momento apenas le habían llegado carnet a 13 jugadores. Uno de esos era yo. O sea que yo tenía que jugar. Claro, estabas ya en la lista. Exactamente. Y resulta, yo dije, no, pues que vayan ellos y ya, pues que se arme así. Me quedé solamente por quedarme con esta chica. Ay, me imagino la puteada del profesor. Yo apagué mi celular. Yo apagué mi celular y yo bien... Ya sabía lo que se te venía. Sí, obviamente. yo me imaginaba. Y mi mamá, usted no se tenía que ir ayer. ¿Y ella sabía del partido? No, ella no sabía del partido. Ella sabía que te tenías que ir. Que no yo me tenía que ir, sí. Y mi mamá, usted no se tenía que ir ahora, que no sé qué. Y yo como que, ay no, mamá, que no sé qué. Porque resulta que el partido, o sea, yo llegaba a Cali. Yo llegaba a Cali y me iba para el Cascajal directamente a jugar. Y yo dije, yo quiero jugar sin entreno. O sea, poniéndome pañitos de agua tibia yo mismo. Encontrando cualquier solución al tema. Literalmente nuestra mente es un encontrar cuantas excusas para poder sostener. Exactamente. Sabiendo que estaba actuando mal y tratando como de poder justificarlo. De justificarme estúpidamente, pero lo intentaba hacer. Ajá. Y yo recuerdo que apagué mi teléfono y yo bien campante me fui el lunes para el entrenamiento. Yo me fui para el entrenamiento y llegué allá, me coloqué mis guayos como si no estuviera pasando nada. Hubiera pasado. Y lo primero que... antes de eso obviamente llegué al apartamento donde estábamos y lo primero que hizo Carvalho me dijo, Peña, ese man de Tenorio estaba bravísimo con vos. El man dijo que no te quería ver. Ay, mira. Yo eso tiene que haber sido la calentura del partido. ¿Y cómo quedaron? No, que empatamos 1-1. Pues súper bien. Ya contra América, en la casa de la América 1-1, pues perfecto. O sea, habíamos empatado los dos partidos. Entonces dije, bueno, entonces tal vez el enojo no fue tanto. Normal, me fui a entrenar, me coloqué mis guayos, normal. Y esto... normal, o sea, me dispuse a entrenar. Literal. Cuando fue llegando el profesor, resulta que al anterior técnico, por resultado, o sea, nos fue bien en la clasificatoria, pero no clasificamos, porque la clasificación era muy difícil. ¿Y clasificaban a qué? Clasificamos a semifinales. Semifinales del campeonato. Sí, y ese campeonato es... Eso es nacional. O sea, aquí, nacional de qué? Clubes, pero clubes de formación. Profesionales, no, ya es en general. O sea, era la Liga Postobón Sub-20 en ese momento. Ok, categorías. Categoría Sub-20. Sí, pero o sea, ya era profesionales. Pues claro, o sea, ya era Y... O sea, fue muy bacano la experiencia de jugar contra el Pereira, contra el Cali. Claro, jugaste con equipos grandes. Sí, chévere. Y de repente también conocí muchos jugadores profesionales. Que hoy en día seguramente son profesionales. Y otros que ahora en día son profesionales. Y entonces llegaste al sitio y yo llegué, claro, entonces yo ya estaba con mis guayos, ya estaba tocando el balón y todo. Cuando... pero me estabas comentando ahorita que el profesor a uno lo habían sacado por resultado. Al que yo le pedí permiso, que en ese momento era el técnico, a él lo habían sacado por resultados. Ok. Lo habían sacado. Y yo no sabía, como yo apagué mi celular. Claro, no sabía. Yo no sabía que a él lo habían sacado. Y lo primero que hizo... Tenorio, que ese man era agrandado, parce. O sea, el grosero era un man que jugó profesional. Ese man era súper agrandado, hermano. Pero agrandado, ese man no caminaba, él levitaba. Literal, muy común, ¿no? En Colombia. Uy, Dios mío, y ese man nada más con la mirada me miró así de arriba abajo y me dijo, ¿vos qué haces aquí? Me dijo, hey, ¿querés? Te llevo ya mismo para el terminal y te vas para el bordo. Ay, mira. Y yo le dije, ¿cómo así, profe? Y si yo le pedí permiso al profesor Charria. Y me dijo, ¿y vos ves a Charria por aquí? Dijo, yo no sabía nada de vos y yo te necesitaba para el domingo contra el América. Ahorita ya no te necesito. Andate, me dijo. O si querés, anda a entrenar con los de Manzano. Y los de Manzano era el proceso formativo, güey. O sea, estaba en el proceso profesional. Yo ya estaba en semiprofesional, por así decirlo. ¿Me entiendes? O sea, yo ya estaba como en el escalafón más alto dentro de lo que se podía en ese club. Y bajarme a jugar con esos, o sea, no por ser agrandado ni mucho menos, pero entonces tú ya tienes otras proyecciones, ya tienes, por así decirlo, volver a empezar.
Exactamente. Y yo decía irme a entrenar con esos manes hasta que se acabe el semestre y volver a empezar o esperar. Y yo cómo me voy a ir sin jugar en alto nivel a probar otro equipo. Claro. Y él no quiso por ningún lado. Entonces yo dije, en última dije, no, esto no es para mí. Ahí fue cuando dije, esto no es para mí. Ya. Aparte de eso, venía cargando con una lesión crónica en abductores que era, o sea, muy difícil para mí, hermano. O sea, era muy complicada porque me tocaba medicarme cada día por medio, me tocaba aplicarme complejo B para evitar un poco el dolor de los abductores. Porque yo, cuando estaba acá en el bordo, antes de empezar a salir a buscar, pues, jugar profesional, como estábamos en buenos campeonatos y eso, yo me lesioné, pero yo nunca descansé. Yo jugué lesionado casi año y medio, Claro. ¿entiendes? El descanso, y eso fue ya después Y de no me fui a recuperar, nunca paré. Cuando ya pasado el año, ya me dolía terrible, hermano. O sea, ya era una cosa en que me dio pubalgia. Te cuento que hasta para estornudar me dolía. Y dije, no, ya tengo que parar. Eso fue en diciembre, paré diciembre, hice las terapias, estuve quieto 3 meses y fue cuando ya empezó el proceso que te comenté de Mankovic y todo eso. Sí. Ya pasó el problema con Tenorio. ¿Qué año fue eso? Uy, yo no recuerdo. 17, 16 o más atrás. Déjame, yo hago cuentas. Eso fue año 2014. Claro. 14-15. Ajá. 2014-2015. Bueno, digamos que mitad de 2013 Fue cuando hacia iniciaste. acá, cuando se inició y O sea, estuviste casi 2 años en proceso de formación. en procesos de formación profesional. Ajá. Y ya cuando llegó ese momento en que yo dije, no, Adiós. ya esto no. Cuando pasó ese problema, y yo te repito, me había decidido a jugar fútbol ya, o sea, ya no tenía dudas. Sí. Y sea, pasó ya eso. no era una pregunta, sino ya era completamente Sí, exacto. la solución. Sí, exacto. Entonces, ya. Y pasó eso y dije, esto es una señal. Dije yo, esto es una señal. Yo no voy a seguir aquí. No voy a seguir acá. En definitiva. Yo me aburrí y le rogué a ese profesor y no quiso. Y él prácticamente quería que le rogara más. Y dije, no, de las huevas, de la chimba, pues. Y entonces yo le dije, profe, ¿sabe qué? Pues yo me voy. Yo no voy a jugar más fútbol, a mí no me importa. Llegó y me dijo, bueno, listo. Me dijo, entonces tus papeles los verás en puta mierda, me dijo así. Yo le dije, ¿sabe qué? Coja los papeles y métaselos por donde más se quepan. Métaselos por donde más le quepan. Ay, mierda. Así le dije, profe, ¿sabe qué? Coja los papeles y métaselos por donde más le quepan. Y ya así, que listo, que no sé qué, que veréis que no vas a jugar a más fútbol. O sea, también la típica amenaza de nunca vas a ser profesional por mí. Exacto. Uh-huh. O sea, no importa dónde te vayas, no que te voy a donde, dejar ser como quien dice, equipo donde vayas, equipo que no te voy a recomendar y te voy a hacer sacar. Y casos se han visto. Sí, claro. Sí, hay jugadores muy buenos que han terminado así. Pero entonces automáticamente ya mi decisión cambió. Sí. Cambió mi decisión y dije, bueno, ahora sí me voy para el bordo y me voy a poner mi negocio. Porque desde siempre me dijeron, ve, vos sin ninguna instrucción, pero que es una chimba. Pero bacano porque entonces quería decir que a pesar de todo lo que te estaba pasando, mentalmente tú ya estabas listo con un plan B. Exactamente. Sí. Y yo se lo comenté a mi mamá también. Dije, hey, en caso de que, y a mi abuelo, que en paz descanse, en caso de que esto no me salga, yo me monto en mi peluquería. Claro. Dije yo así directamente. Porque me gustó. Es que mira que a mí eso me parece muy importante. Porque yo veo que a veces hay chicos que sueñan demasiado alto y es genial querer soñar así. Pero llega un punto donde hay cosas que siempre tenemos que tener claro, por lo menos un plan B, un plan C de algo que realmente nos gusta. Porque no sabemos justamente de que hay personas que toman decisiones por nosotros, que nosotros no las podemos tomar. En el caso del fútbol es muy claro que hay mucho dinero de por medio, hay muchas relaciones de por medio
ahí juegan muchos roles muchas personas. O sea que al final no termina siendo todo solo tu talento, sino también ciertas, entonces sí, mafias que hay detrás de eso. Y más que todo aquí en Colombia, ahorita que comentas eso, mira que eso fue algo que también me desmotivó muchísimo en el fútbol. El día que fuimos a jugar contra el Cali, creo que fue de mis últimos partidos también. Creo que fue Cali y ya tocaba América ese fin. O sea, después del Cali murió mi abuelo y me fui. Ese día yo bajé totalmente desmotivado acá al pueblo. Sí. Porque el partido fue un día sábado. Y bueno, digamos, a la sede del Cali, hermosa. ¿Para qué? Puede tener un equipo malo, pero la sede es preciosa. Sí. Y de una tú ves la plata. O sea, empresarios y toda esa gente, ves muchos carros lujosos, ya ves el equipo profesional que está entrenando en su cancha que es exclusiva. ¿Cómo será que ni siquiera uno podía pasar a recoger el balón? Claro. Y como venía con molestias con abductor, yo empecé en la banca, no me sentía bien para jugar. Porque el profesor en este tiempo estaba charria todavía, me preguntó Peña, ¿cómo estás? Yo tengo una anécdota bien bonita con ese señor, ahorita te la cuento. Y era un excelente profesor. Y hasta donde supe, había sido uno de los mejores jugadores de Palmira en su tiempo. O sea, era un excelente jugador. Y me dijo, Peña, ¿cómo estás? Yo le dije, pues voy a ver. Yo me cambié, traté de hacer un pequeño trote y me dolió. Le dije, profe, no. Me dijo, bueno, empieza ahí, si algo entras, si no, no. Porque eso sí aprendí, ¿no? A veces uno lesionado quiere jugar por jugar, porque le dan ganas, pero le haces un mal al equipo. No es lo mismo jugar al 100% y con toda la gana, a jugar con toda la gana y el 80%, ese 20%. Ya se convierte en un pensamiento mucho más grupal individual. Exactamente. No quiero figurar, sino que... Claro, porque de todas maneras ya se estaba luchando algo mucho más que un entreno, ¿entiendes? Sí. Ya era algo... sobre todo ese partido contra el Cali. Entonces, bueno, ya me fui a la banca. Y creo que, como te digo, todo como que se fue armando para que yo me desmotivara. La lesión, me fui para la banca. Y uno estando en la banca, pues salían los señores del sauna que había y se ponían a ver el partido. Te cuento, Michael, que capaz 3 jugadores de ese equipo eran diferentes del Cali. 3. Que tú dices, ¿qué jugadores? Un lateral izquierdo, un volante. Hay un delantero 4. Un demasiado buenos. Nada que envidiarle aquí, te lo aseguro. Ejemplo, el caso de mi amigo David, el que ahorita está en Llaneros. O sea, ese man era 10 veces mejor que esos manes, pero 10 veces lejos que cualquiera de los que estaban ahí. Santiago Solano y otros más que ahorita me olvido, pero entonces tú los veías jugar y recuerdas el nivel de aquí y dices, y me impresionaba y habían otros pelados que definitivamente nada que ver, nada. O sea, te repito, eran 4 que eran cracks, que sostenían ese equipo: el lateral izquierdo, un volante de marca, un carrilero o extremo que él jugó profesional, incluso le decían Chivo. Qué man tan rápido, no, ese man le iba a hacer dar un derrame cerebral al lateral de nosotros. Y ese man tiraba ese balón largo. O el lateral izquierdo, así siempre le hicieron. Toque del volante al lateral izquierdo. El lateral izquierdo tenía una patada, eso la colocaba como con la mano. Larga al fondo, ese pobre lateral de nosotros, ¿no? Que no sabía qué hacer. Claro. Se la tiraban larga, el muchacho lo correteó todo el partido. Siempre le sacaba 2-3 metros de distancia. Se pelaba muy rápido. Y el delantero, que era de los que tienen el arco ahí. Ajá. Él hizo, ese día quedamos 2-2. Ajá. Y él hizo los 2 goles. O sea, no era un jugador así habilidoso. ¿Para qué? Pero las 2 que tuvo, sáquelo. Sí, claro. Y entonces, yo observando ese partido decía, bueno, pero ¿qué tienen ellos que uno no tenga o no tengan los pelados de acá o inclusive nuestro propio equipo? Sí. Y resulta que ya empecé a escuchar a los empresarios atrás. Que mira que me decía, ¿cuál es tu jugador? Le preguntaba, el número tal. Yo lo tengo.
que ese hijo de puta técnico me cobró como 5 millones al mes para dejármelo jugar ahí. O sea, porque cuando tú ya juegas sub-20, tú ya empiezas a tener una hoja de vida. O sea, que tú juegas torneitos, que Copa Telmes, eso no te genera como una hoja de vida. No te genera un logro como tal. Pero ya jugar un torneo sub-20, eso sí te genera un logro. Ya es algo con lo que o sea, tú ya te puedes... empiezan a marcar ellos. Exactamente. Ellos ya te empiezan, ¿cómo es que los reclutadores? Exacto. Hey, vos ¿qué has jugado? Torneo Nacional Sub-20 con el Deportivo Cali. Jugué Copa de las Américas con el Deportivo. Empiezas a tener una hoja de vida. Sí. Y no, que me cobró 5 millones. Y eran los pelados más malos. O sea que lo que querían era inflarlos. Exacto. Decir tranquilamente, yo estuve en tantos equipos, estuve en tantos lados, jugué tantos torneos. Y jugué no tantos es mi talento, partidos. sino lo que me está respaldando atrás. Y eran los empresarios. Y te repito, me di cuenta que le pagabas a un técnico 18 20 millones y te pone a jugar un partido profesional. Por malo que seas. Un partido profesional en toda la temporada. O sea, como que te inscriben de último jugador, te ponen a jugar y si no aprovechaste ese partido, bailas. Ya. Entonces hay pelados que les invierten ese dinero. Y casualmente eran los pelados más malos, los que estaban jugando ahí. Los que necesitaban la plata para hacerlo. Exactamente, porque por mérito jamás iban a hacer más. Y entonces, que el número tal, el mío es este. Y también el de este man es este otro. Y uno veía los pelados tan baldes, o sea, baldes pues para jugar a ese nivel. Jugaban sí, bien, pero hasta ahí. Te aseguro que en el equipo de nosotros había muchísimo más nivel, muchísimo. Entonces eso me desmotivó, ¿sabes? Yo dije, güey, pucha, qué embarrada, hermano. O sea, uno no tener plata o tener un empresario que a uno le invierta, en definitiva. Que obviamente después te lo van a cobrar, ¿no? Pero... Claro, porque ellos en el momento de una venta sí, son los que ponen tu precio. Sí. O sea, eso no es que solamente, a menos de que sea tu papá, pues, o tu mamá, sí, que te esté haciendo esa inversión. De ahí para allá ellos están viendo, me imagino que mirarán el respaldo que tengan para poder inflarlo y después venderlo. Porque un ejemplo, si ellos ya te invirtieron 100 millones, ellos no van a aceptar 50 por ti. No. ¿Entiendes? Eso es recíproco. O tal vez como te hacen un contrato como de representación, cuando a ti te ficha un equipo, listo, te pagaron 50 la ficha, 50 millones. Lo que te paguen a ti tienes que empezárselo a pagar a él. Claro. Hasta que él recupere su inversión y bueno, todo. Lo que diga el contrato. Incluso hay unos que van de por vida. Ajá. Entonces yo me di cuenta que el fútbol aquí en Colombia era plata. Sí, claro. Plata y plata. Y dije, nah. Luego ya pasó lo que te conté, que fue mi responsabilidad. Prácticamente fue una línea de señales. Sí, fue una línea de señales, totalmente. Ajá. Pero vuelvo y te repito, el único culpable de que las cosas tal vez hubieran sido diferentes, porque capaz, mira que a uno cuando juega muy bien, hay empresarios que te ven y te agarran. Sí, te dicen, hey, venga, yo lo represento. Le invierto cierta cantidad de dinero y pues vemos qué pasa. Porque eso es una inversión riesgosa de ellos, ¿me entiendes? Porque así como tú puedes salir, no puedes salir y pueden ellos perder la plata. Además que también son chicos, ¿no? Y los chicos, pues lo que estamos hablando ahorita, son decisiones, somos demasiado pubertos en ese tiempo. Tomar una mala decisión es muy fácil y no falta muchas situaciones. O sea, no sé, el chico va por allá, se lo golpean, cualquier cosa. Se lesionó de por vida se y lesiona bailas. Completamente por algo que pase. Que incluso en MMA, bueno, pues ya hablando del tema de lo que más un poco sé en cuestión de deportes de MMA, hay muchos pelados que los empiezan a proteger en ese sentido y les dicen, hey, pilas, porque ustedes cuando están entrenando a costa no pueden ir a golpear a la calle, porque se terminan lesionados 100% y ya no. Y te joden, literal. Ya te acabas. Entonces, lo que pasó fue que luego de eso pasaron las situaciones que te comenté. Dije, ni más. Y listo, llegó el momento de decir adiós. Dije, no más. O sea, fútbol, no más. Ya fue. O sea, como apenas yo había ido con plata de acá del Bordo y habían ferias ese fin de semana en Palmira, yo me quedé, pues había pagado alimentación. ¿Te quedaste los días que te faltaban? Sí, me voy a ir a comprar ropa y me voy a quedar hasta el sábado o domingo. Y sí, pues me quedé, me gocé las ferias 2 días y ya me regresé para acá, para el Bordo.
cuando yo regresé acá, cuando Carvalho venía de permiso, yo lo peluqueaba a él. Ajá. Y entonces ya empecé a tener como una clientelita, ¿me entiendes? Hasta que llegó un momento, yo le dije, mamá, yo quiero montar mi negocio. Y yo quiero hacerlo. Mi mamá me dijo, yo le doy el local de abajo. Dijo, hágalo arreglar y trabaja. Y yo empezaba, inicialmente la idea era empezar allá. ¿Me entiendes? Sí. Pero bueno, yo empecé a peluquear a un amigo, se llama Andrés Aprades. Es prácticamente un excuñado. Él fue novio mucho tiempo de mi prima Daniela. Ajá. Hicimos muy buena amistad. A mí ese loco me cae muy bien, es muy chévere ese man. También me apoyó mucho en varias cosas. Entonces lo empecé a peluquear a él. Y me decía, vos peluqueas muy bacano. Me dijo, ¿qué te parece si yo te monto el negocio? Trabajas y cuadramos. Y trabajas y me pagas algo semanal y ya. Entonces yo le dije, déjame pensarlo. Porque mira, si algo que a mí nunca me ha gustado es trabajarle a nadie. Sí, sí. Yo trabajaba con mi tía en el negocio de los computadores. Ajá. Y me iba muy bien, porque siempre he sido muy pepa para eso. Desde pequeñito ella me enseñó a mí a armar torres. Cuando antes no venían armadas como ahora, tocaba ensamblarlas completamente. Y yo aprendí, imagínate, yo con 11, 12 años, inclusive menos, creo que tenía 9, 10 años y ya sabía armar esas cosas. Ajá. Y nada más me daba indicaciones. Dani, hay que armar una torre con estas especificaciones. Y yo mismo iba y cogía el procesador, la RAM, la board, la tarjeta madre, pues, Sí, que el disco duro, ya todo. Bueno, listo, mi tía me pagaba 25,000 pesos por torre armada. Okay. Y yo me armaba 3, 4 en un día. Entonces yo, imagínate uno peladito con 75,000 pesos, inclusive hasta 100,000 me hacía. Y entonces mi tía, pues como que siempre me gustó ser como muy independiente en eso, ¿me entendés? Como claro, que aprendiste a tener un talento, pero ese mismo talento lo explotabas tú mismo, no para alguien. sí, mira que yo me considero talentoso para muchas cosas. O sea, tengo mucho talento para muchas cosas. Yo fui músico también. Imagínate, fui futbolista, fui músico. Probaste mucho. Sé lo de los computadores porque yo era súper o sea, era muy ocioso para lo de los computadores. Resulta que aprendí a descargar juegos y craquearlos, es decir, piratas. Sí. Y descargaba cualquier cantidad de juegos, los Call of Duty, Grand Theft Auto, y yo le decía a mi tía, yo te descargo este juego y te lo vendo. ¿Sí me entendés? Claro, y me decía, bueno, yo le dije, tía, ¿se lo puedo vender completo o te lo puedo vender y cobrarte por instalación? O te lo enseño a instalar. O sea, completo era la enseñada a instalar. Sí, claro. Pero entonces, pues a mi tía obviamente le convenía aprender a instalarlo porque entonces me iba, que estar pagando recurrentemente me iba a tener que estar pagando 15,000 pesos por cada vez y aún pagarme por el juego encima. Sí, claro. Entonces se lo vendía completo a 90,000 pesos. Ajá. Y a cada ratico le vendía juegos, por ejemplo, programas también. Ya tengo este programa. Bueno. Y ella los compraba y te los almacenaba. Y claro, yo le enseñaba, mira, aquí está, eso, así, listo. Y lo pasaba en USB. Ya. Y yo me hacía muy buen dinero así. Pero como yo era trabajador de ella, mi tía es muy estricta para el trabajo. Okay. En cuanto a horarios, en cuanto a organización, presentación personal, es muy minuciosa para hacer las cosas bien. A ella le sale algo mal y mi tía es... Mejor dicho, cuando yo trabajaba para ella, yo era un trabajador más. Entraba a ese negocio y yo ya no era el sobrino de ella. Salía y sí, o sea, pero era muy fácil diferenciar entre ser familia y trabajo. Exactamente, ella jamás, o sea, regalado nada. Y más cuando yo la decepcioné muchas veces a ella en cuanto a decisiones. Sí. Y ya estoy a punto de contarte sobre eso. Cuando Andrés, bueno, retomando el tema de Andrés,
Yo le dije, ve, déjamelo pensar, porque precisamente eso, siempre me gustó trabajar por mi cuenta. Me dijo, así dale y me avisas. Yo hablé con mi mamá, me dijo, mi hijo, usted verá. Dijo, ¿por qué no empieza usted despacio? Entonces, mira que yo soy una persona muy organizada en cuanto a hacer mis cronogramas de vida, diarios y demás. Ajá. Yo todo lo trato de Listar. enlistar, siempre. Entonces me puse a pensar esa noche y dije, bueno, capaz si me va bien. Capaz si me va bien. Dije, trabajo con él, agarro clientela, le compro la barbería y me salgo a trabajar solo. En parte empezaste a hacer tus primeros pasos ahí ya de emprendimiento porque lo que estabas buscando era que el músculo financiero te invirtiera un poco. Exacto. Con eso arrancaras y después, Un no tiburón. necesariamente por un contrato, ¿sí? Sí. Pero al final él tomó tu talento, decidió invertir en ti Eh. y luego hacer una compra ya total. Exacto, 100%. eso fue lo que pensé. Sí. Entonces, al otro día al otro día no lo contacté. Dije, voy a intentar por este lado Ajá. y bueno, vamos a hacerlo. Dije, voy a solicitar un crédito. Si no me lo dan, Acepto. acepto la propuesta de él. No le dije nada a él, me contacté con un asesor de banco, me dijo, sí, le hago la visita. Traté de acomodar una barbería ahí X. Sí. Y el man me dijo, tú tienes que tener ciertos parámetros para poderte Para que te lo prueben. aprobar el crédito. Me dijo así. Yo le dije, no, ya entendí. Entonces, de una, me comuniqué con Andrés y le dije, hey, bro, sí, hagámosle. Pero yo acepto siempre y cuando esté la posibilidad de comprarte en un futuro cercano, o sea, cuando sea que tenga la plata, te pueda comprar la barbería. Me dijo, dale. Al otro día fuimos a buscar las cosas, todo lo que es espejos, insumos, inclusive hasta un mueble. Y recuerdo que la barbería era enseguida de la entidad donde yo había pedido el crédito. Ok. A 2 locales. Ajá. Y normal, bueno, yo empecé a trabajar ahí. Cuando te cuento que es ahí donde tal vez empiezan como las historias, como un poquito ya de la vida real, como que lo que te golpea, ¿no? Sí. Muchos piensan que cuando abrimos un negocio nos va a llegar gente así, de una. ¿Entiendes? Sí, solo por O sea, que magia. te van a caer clientes y te va a caer de todo, así. Uno piensa eso y bueno. Y empiezas a hacer planes con plata que no tienes. Porque haces los cálculos mensuales. De y dices, repente ok, no era la sé que plata. va a llegar gente, va a tener esto, va a tener esta cantidad de dinero al mes. Mira que de repente no era la plata, aunque sí tienes mucha razón. Yo decía, no, yo eso en un momentico, y en fin. Más no era la plata, sino como que la gente dudara de mi trabajo. Sí, claro. Y no trabajar, ¿me entiendes? Como que esa incertidumbre de me va a ir bien, me va a ir mal. Eso era completamente como destructivo para mí pensarlo. Y como te digo, mira, se abrió la primera semana, arreglamos todo un domingo, se abrió el lunes. Y te cuento que nada. ¿En serio? Nada, cero, del lunes, martes, miércoles, blanqueados. No te creo. Para nada. Y yo dije, ¿será que la embarré? Y dije, ¿será que más bien me busco otro trabajo? Y me frustraba mucho porque a mí me gustaba la barbería. Uh-huh. Y yo sentía que yo peluqueaba bien. Y yo decía, bueno, yo fui el primero que traje un concepto aquí al bordo de barbería como tal. O sea, ya habían barberos aquí. El caso de Fercho, que lo admiro mucho, es un barbero excelente. Para mí el mejor del bordo es Fercho actualmente. Su destreza con la máquina es increíble. Ya en ese tiempo estaba el flaco, se me olvida el nombre de él ahorita. Eibar creo que se llamaba él, que en paz descanse, que vivía por allá cerca del jardín. Ellos ya tenían un concepto de barbería, pero no lo habían dado a conocer como tal, ¿me entiendes? Como barbería. Eran barberos, mas no daban el concepto de barbería. Yo traje ese concepto de barbería
el salón de los hombres, salón de belleza de los hombres, y como quien dice lo saqué a relucir. Sí. Porque antes se tenía ese pensamiento retrógrado que si un hombre peluqueaba, Era maricón. sí, era homosexual automáticamente, ¿entiendes? Y que entonces todos esos estereotipos estúpidos y demás que de repente en el primer mundo ya no existían hace mucho tiempo. Solo que nosotros estamos bastante retrasados. Demasiado, ¿no? En cultura general y en conocimiento de todo, en fin. Resulta que me sentía súper mal. Dije, bueno, y la barbería era chévere, o sea, era bacana. Sí, pero cero, o sea, cero clientes, decía, en serio. Llegó el día jueves, yo estaba súper desmotivado, pero aún así me levanté, fui, abrí. Ajá. Y ahí haciendo pues como también algo que se me olvidaba, yo seguía entrenando, ¿no? Pero Sí, ya pero por aquí. puro gusto, sí, por puro gusto. Y yo le había comentado eso a Andrés. Yo le dije, hey bro, pero yo quiero seguir entrenando porque no voy a entrenar todos los días, pero sí voy a seguir entrenando. Y él al principio, sí, no hay problema, dale, tranquilo, todo bien. Primera semana, como vi que no llegaba gente, a las 4 cerraba y me iba a entrenar. Y regresaba en la noche a ver si salía algo y nada. Ya llegó el jueves y nada, cero, otra vez. Yo dije, no, dije la embarré. Yo dije, bueno, ni modo. Ya llegó el día viernes y dije, hoy también me voy a ir blanqueado, pero pues ni modo, esto fue lo que yo elegí. Y normal, cuando justo iba a cerrar para irme a almorzar y llegó un señor. Yo recuerdo que fue lo primero que yo hice que me pagaron y fue un marco. Se lo hice a don Jairo, el señor de un Piaggio. Ajá. Un Piaggio como vino tinto. Es curioso que los primeros detalles no se acuerdan muy bien. Sí, no, aparte tengo muy buena memoria. Ajá. Tengo una memoria increíble, o sea, de verdad. Y recuerdo que él, hasta la ropa con la que fue vestido, me acuerdo, tenía unas pumas blancas, eran, ¿sí eran puma? Bueno, no sé, sí, eran con unas puma, de ese tiempo estaban de moda, blancas con negro, un pantalón como negro pero rucio. Ajá. Y una camiseta blanca. Genial. O sea, llegó y empezaste a hacer el corte. No fue un corte, fue un marco. Solo Él me dijo, hágame un favor, hágame los marquitos. Yo listo, lo marqué súper bien, le gustó, muchas gracias. ¿Cuánto? Yo dije, 1,000 pesos. Parce, yo esos 1,000 pesos los sentí como 10 millones de pesos. Claro, tu primer logro. Claro, yo dije, pues pucha, bueno, empezamos. Y no me fui a almorzar, me quedé. Ajá. Me quedé y estaba muy nostálgico ese día. O sea, no sé, podrían haber sido 1,000 pesos, pero estaba súper nostálgico. O sea, me llenó mucho de... Era un logro, claro. Sí, era mi primer logro como barbero. Y eso desde ese punto ya empezaba, esos primeros logros empezaban a respaldarte el hecho de que querías seguir en lo mismo. O sea, que realmente no era solo emocional, sino también era una pasión la que tenías. Exactamente. O sea, yo dije que sean 1,000 pesos y apenas haya sido ahora, pues me vale. Ajá. En últimas. Lo importante es que empecé. Exacto. O sea, aquí empecé realmente. Y efectivamente empecé. Porque ya en la tarde ya fue más gente. ¿Me entiendes? Recuerdo que entre viernes y sábado ya me hice... El viernes me hice como 3 cortes. Recuerdo muy bien. Y el sábado ya me hice como 5. Entonces ya era alguito. Yo me acuerdo que eran a 5,000 pesos. Me hice 40,000 pesos. Y entonces, yo me acuerdo que él me preguntó que toda la semana él también estuvo muy pendiente, ¿no? Ya que hay algo, yo le decía, no, aún no. Y él también se preocupaba, decía, no, ¿qué será? Que no sé qué. Éramos novatos en el tema, entonces no sabíamos. Te repito, uno piensa que uno apenas habrá va a tener la cantidad de clientes. Uno cuando empieza un negocio como que no tiene en cuenta también el factor de publicidad. Sí, claro, o sea, era como te digo, como en ese tiempo el lanzamiento del sitio y demás. El concepto de barberías era muy pobre. Sí. O sea, no se tenía. Entonces, capaz no le hicimos la publicidad debida. Igual en ese tiempo las redes también estaban súper... No, pues tiempo que 2015.
15, 16. Facebook tenía apenas 5 años. Imagínate, o sea, y no era como ahora, que era... BBM, era BlackBerry Messenger. Exacto, era apenas el PIN estaba pasándose a Android. Ajá. Y todo el cuento. Y como te digo, no se manejaba mucha red social, para nada. Bueno, normal. Esto ya empecé pues un poquito como con más, a peluquear un poco más. De repente la otra semana hasta el miércoles también full blanqueado, pero el jueves ya empecé otra vez a peluquear. Me acuerdo que uno de los primeros amigos que confió en mí fue John Freddy Baos. Ajá. Él fue el primero que confió en mí. Él llegó ahí a la peluquería y me dijo, tírame este corte. Un sombreado súper normal. Y normal, yo lo peluqueé y le gustó. Y me dijo, está muy, muy bacano, que te felicito, que no sé qué. También me sentí muy aliviado porque, te repito, fue el primero. Pues aparte de Carabalí, ¿no? Porque Carabalí en ese momento ya no estaba. Claro, no estaba aquí. No estaba aquí, él estaba jugando fútbol. Ajá. Pero como de los que estaban aquí fue el primero. Bueno, Andrés pues se le dio la idea de montar otro negocio, entonces ocupaba ese local y nos consiguió otro local que a mi parecer fue mejor. Durante ese proceso de cambio de local fue cuando Luis ingresó a trabajar Contigo. conmigo. Bueno, ¿y cómo ingresó él? ¿Ingresó ya por la necesidad de un segundo barbero? No, mira, yo siempre me he considerado un man que le gusta mucho ayudar, ¿me entiendes? O sea, en lo que yo puedo colaborar de una. Sí. Entonces, me acuerdo que Omar, un amigo de nosotros, yo también lo peluqué en mi casa. Resulta que él me recomendó a Luis. Me dijo, Luis también está. Y Jorge Ordóñez también. Y efectivamente, Luis peluquea demasiado bien. Ajá. Demasiado bien. Y yo le miraba el corte a Jorge y decía, tan bacano que peluquea ese marica. Una chimba. Tiene talento. Pulido. Y entonces yo me comuniqué con Luis y le dije que al principio cuando iba a montar la barbería en mi casa yo me comuniqué con Luis. Le dije, hey bro, me comentaron que tú peluqueas, ¿qué te parece? Estoy armando esto. Y me dijo Luis que no sabía porque estaba en esos momentos en Cali casualmente con eso de barbería. No sé si estaba aprendiendo o si estaba trabajando, no lo sé. Entonces dije, bueno, normal. Cuando ya salió lo del negocio acá, Luis llegó ahí al local y entonces me dijo pues que le interesaba trabajar, pero que él no podía trabajar full, o sea, Todo el porque tiempo. sí, porque él le ayudaba a la mamá en un restaurante. Ujú. Me dijo, Peña, yo puedo trabajar, me dijo, solo en mediodía, en las tardes, y ya viernes y sábado sí trabajo todo el día. Yo le dije, perfecto, no tengo ningún problema. Pero entonces yo le dije, ahorita las cosas cambiaron un poquito porque esto no es mío. Le dije, déjame, yo hablo con Andrés y pues será, ya te comento a vos. Yo hablé con Andrés, y Andrés al principio estaba muy reacio. Ajá, como que no. No, me decía, no, hombre, hacele vos, qué tal que te quite tu clientela. Hombre, yo creo que la mejor decisión fue haber ingresado a Luis a la barbería. Trajo mucha gente. Porque Luis peluqueaba muy bonito, ya me llevaba 1 año y medio de ventaja peluqueando. Ok. Tenía mucha clientela. Y gracias a Luis fue que yo me empecé a dar a conocer. Y yo de Luis aprendí muchísimo. Si bien no le preguntaba cómo haces esto, yo me quedaba observando las técnicas que él usaba para desvanecer, para marcar. Y yo las empezaba a practicar. Y los cortes me empezaron a quedar bien, mejor. Entonces por eso digo, como que fue lo mejor fue haber... porque lo presioné a Andrés, le dije, hey bro, hagámosle. Yo le dije, no te preocupes, le dije, la clientela, yo le dije, mira, la clientela llega. Claro. O sea, la clientela llega normal, uno la agarra, no pasa nada, no te preocupes. Yo dije, si él va a peluquear más que yo, bacano, le dije. ¿Y eso mismo hace uno le tiene miedo a la competencia? Mira que uno le tiene miedo a los que más te presionan es eso. La competencia es buena, ¿no?
Sí, exactamente. Mira que mucha gente piensa que la competencia es mala y no, la competencia es mala cuando te acomplejas y te sientes inseguro de tu nivel. Exacto, más no cuando lo tomas desde un punto de vista que dices, mierda, si este tipo es mejor que yo tengo que ser Pues tengo mil que veces aquí, mejor que él. exactamente, tengo que estar cerca de él para Ahora, observarlo, pues, exactamente. Y no necesariamente por envidia, sino por el hecho de querer evolucionar. La misma capacidad de los seres humanos que tengamos nosotros para evolucionar es la que ahí, nos permite eso. y es ahí donde me di cuenta que cuando tú te juntas con personas que están como nivel más alto que tú tratas de pegártele a ellos. Exacto. ¿Me entiendes? Como que tratas de evolucionar hacia allá. Así mismo, cuando estás con personas que no te aportan nada, te Vas pegas a para ese atrás. nivel, no despegas. Literal vas para atrás. Entonces, como te digo, bueno, luego empezaron a haber inconvenientes con Andrés porque yo me iba a entrenar y me decía, ay, pero pues que cómo vas a mantener la peluquería cerrada, que mira, que apenas estamos iniciando. Y tenía razón, Ya. tenía toda la razón, porque yo tenía ya que sacarme el chip del fútbol, ¿me entiendes? O sea, yo ya tenía que estar concentrado en lo que tenía, que era la barbería. Claro. No había más. Eso. Y uno, como por no dejar de entrenar o porque le gustaba el fútbol, quería seguir en lo mismo. Pero te repito, eso ya son cosas de Sino que, inmadurez. ¿sabes? Pasa mucho en los proyectos que a veces queremos abarcar demasiado, justamente, porque hay personas que pueda que tengan la capacidad para hacerlo, pero tienen 4 o 5 proyectos al mismo tiempo. Y esos 4 o 5 proyectos resulta que no están evolucionando de la forma correcta. A veces en emprendimiento lo mejor es tomar un solo proyecto, evolucionarlo por lo menos por 5 años, metiéndole toda la garra, después hacer que sea completamente autónomo, y en el punto que sea autónomo, lo sueltas y inicias otro. Exacto. ¿Sí? Y digamos que en tu caso, siendo ya un hobby, pues el fútbol ya se ha pasado de ser algo, una proyección profesional, a ser ya un hobby. Entonces era como, mierda, ¿qué hago? O sea, decía, no me voy, me quedo acá. Era desconectarme de inyectar la energía y tiempo al proyecto principal. 100% lo que era. Y seguirle inyectando algo a un hobby que al fin y al cabo no te iba a dejar nada. Y muchas veces en eso, ahí es cuando necesitas el aliento de alguien que te diga, hey, estás haciendo las cosas mal. Que a veces uno valora eso. Sí. Porque que todo el mundo te felicite, genial. Ay, ¿no? Pero alguien que te asiente. Qué bacano que estás acá. Complicado. Pero es muy poca la gente que es capaz de decirte las cosas en la cara y decirte, mira, estás haciendo esto mal. Mi mamá sí me regañó sobre mi hijo, es que usted ya tiene que ver, que usted tiene que ser responsable con esto, con lo otro. Entonces, ¿sí me entiende? Yo como que lo pensaba y decía no, y pues me daba hasta como rabia, pero yo dije, bueno, sí tienes razón. Luego nos mudamos de local porque, te repito, Andrés ocupó el local donde estaba inicialmente la barbería. Otro lado. Creo que fue una esquina, ¿no? En la esquina, pero fue lo mejor que también se pudo hacer. Pasaba porque mucha fue donde gente. fuimos porque yo siempre incluyo a Luis en ese proceso, ¿no? Porque Sí. fue parte muy importante. Donde fuimos más famosos. Sí. Porque teníamos muchos amigos jóvenes y así no se fueran a hacer peluquear, mantenía mucha gente. Y cuando ves mucha gente, esta peluquería es buena o tiene buen ambiente y demás. Y es atractiva. Entonces, bueno, ya empezamos a trabajar abajo. Y bueno, sucedieron problemitas que igual no voy a como que sacar a relucir, que son X. Y ya me vi como en la tarea de decir, no, mira, voy a comprar la barbería. Ya llegó el momento de comprar la barbería. ¿Y tenías ya con qué? ¿Ya había pasado? No, mira que en realidad no había pasado mucho tiempo. Okay. Mes y medio había pasado, no tenía con qué. Después del lanzamiento pasó un mes y medio hasta que sí, tomaste la decisión de comprarla. Sí. Yo le comenté a mi tía, le dije, tía, quiero tener mi negocio propio. Ya. Y aquí ya te cuento las malas experiencias con mi tía. Dije, tía, quiero comprar el negocio, me están ofreciendo, porque casualmente me dio mucha risa que cuando yo boté la barbería, el tipo que me había negado el crédito primero me dijo, ahora sí se puede. Y yo le dije, listo, perfecto, cuando lo ocupe yo te comento, yo te aviso. Entonces, bueno, normal, le dije a mi tía, tía, tal cosa, y me dijo, decidan, y me parece perfecto. Y me parece perfecto, dijo, cómprela, yo hablo con Andrés
porque a mí Andrés, yo le dije a Andrés, le dije, brother, te voy a comprar la barbería. Pero él me dijo, uy, ¿cómo así? Muy rápido. ¿Entiendes? Y Claro, me- no, él no vio su inversión, pues... sí, o tal vez veía que el negocio ya iba progresando muy bien, porque ya habíamos, en un mes y medio habíamos agarrado mucha clientela. Se Claro. estaba yendo muy bien. Entonces él quería como disfrutar un poco Sí, más pues de sí, ese literalmente se proceso. estaba vendiendo en el punto donde iba a empezar a ganar más. Exacto. Entonces mi tía conversó con él y bueno, llegaron a un acuerdo unilateral, por así decirlo, donde las dos partes salieran súper beneficiadas. Él colocó su precio, mi tía no lo regateó, Sí. mi tía dijo acepto y saqué el crédito, lo aprobaron prácticamente un día para otro. Mi tía me prestó un dinero Ajá. y encima me dio un televisor a crédito, un televisor para colocarlo en la barbería. En eso me apoyó mi tía. Pero te cuento que mi tía anteriormente me había apoyado o querido apoyar con mucho más. Hagamos un pequeño retroceso. Ajá. Resulta que cuando apenas yo salí a estudiar, yo estaba con esta chica. Ajá. Yo apenas habíamos empezado, pues. Teníamos como un año prácticamente. Y yo trabajaba con mi tía. Un día mi tía en la mañana llega y me dice, Daniel, me dice, váyase ya para Popayán y se inscribe a la universidad. Mierda. Me dijo, usted me dice que le gusta la arquitectura. Efectivamente me gustaba la arquitectura y la ingeniería Y eras buen civil. dibujante, creo. Sí, yo Sí, dibujaba muy recuerdo bien que eras y buen dibujante. muy creativo. Ajá. O sea, yo creo que eso se lo agarré a mi mamá porque te cuento que mi mamá no es arquitecta, pero las maquetas que hace mi mamá, ni los arquitectos las Nada que hacen. envidiarle a los arquitectos. Increíblemente mi mamá hace unas maquetas increíbles, con unos detalles, hermano, que son admirables. O sea, uno mira eso, pues, mejor dicho. El talento. Yo digo, yo le decía a mamá, ¿usted por qué no renuncia de trabajo y se pone a hacer manualidades? No sé, no sé, pues que algo, y usted fácil vive de eso. Sí, claro. Y hoy en día es muy fácil venderlo. Redes sociales, Y- mi mamá sabe tejer, o sea, con manualidades mi mamá, la mejor. Pero bueno, capaz como que arriesgar su Pero pensión. entonces, sí, claro, es duro. Es duro. Ujú, es porque duro. igual ya está, ya casi. Tomar esa decisión es difícil. Ajá. En fin. Y entonces tu tía te dice, listo. Entonces mi tía me váyase dice a inscribe la mí, universidad. váyase para la universidad, si escribe arquitectura. Y ella prácticamente te estaba diciendo, yo lo voy a respaldar. Por supuesto, yo le pago todo. Ay, mierda. Me dice, ya mismo, tome la plata. Y yo, como un huevón, le Dijiste, dije, ay no tía, yo quiero descansar estos 6 meses. O sea, para mí en ese momento era súper normal decirle a mi tía, ay no, mira, voy a descansar estos 6 meses. En 6 meses me da la plata y me voy a escribir. ¿Sí me entendés? O sea, prácticamente en ese tono lo dije. Mi tía me quedó mirando. Me dijo, Dani, te estoy pasando la plata para que te metas a la universidad. Luego vamos a buscar apartamento Y ya. y solo tenés que ir a estudiar. Le dije, no, tía, es que acabo de salir del colegio y tal cosa. Todo ahuevado. Totalmente ahuevado. Yo dije, bueno. En fin. Tía me dijo, bueno, no pasa nada. Pasó el tiempo. Como de repente me acostumbré a trabajar. Entonces mi tía como que se le iluminó la lamparita. Y dijo, bueno, en ese momento yo es lo que pienso ahora, ¿no? Ella en ese momento tal vez pensó, bueno, vamos a darle un plante. Ajá. Pero no se lo vamos a decir directamente. Yo en esos días ya había terminado, bueno, de esas terminadas que no tiene temporales. Ajá. Y ese día ella me invitó a ver una película súper chévere. Era Batman, el Caballero de la Noche. Me encantó la actuación de Heath Ledger. Sí. Increíble. Para mí se le robó el papel a Batman, ese man. Sí, sí, Increíble. sí, quita el papel. Nos vimos esa película porque con mi tía compartimos muchos gustos, tanto literarios como cinemáticos y demás. Entonces, luego mi tía preparó una comida, era un chorizo con papa muy rico, por cierto, porque era chorizo Santa Rosa, ¿no?
Me acuerdo que lo sirvió en un plato blanco así súper lindo, chévere. Un jugo, que era jugo de maracuyá. Cuando yo no sé por qué agarré ese teléfono, hermano. Yo tenía un BlackBerry. Porque ese BlackBerry era un BlackBerry 8520. Ajá. Y resulta que, sabes que eso era el último en Guaracha en ese tiempo. Literal. Entonces, como a nosotros nos consentían mucho, no, pues mejor dicho, no, que el celular, que ropa, o sea, me daban todo a mí, yo me sentía, mejor dicho, un rey, Sí, claro. el mejor dicho. Y siento que a mi hermana la consentía más que yo igual. En fin, ese día habían unos papeles ahí encima, ni bola les paré. Nos sentamos a comer, me metí 3 bocados. Cuando miré ese celular y me habían dicho que mi ex, o sea, en ese momento mi ex, que había vuelto con el ex de ella. Ay, Y yo me descontrolé totalmente. Dije, ¿cómo así? Yo dije, ¿cómo así? Que sí, que no sé qué, que tal cosa. Y como que yo tengo que ir a hablar con esa muchacha. Que ¿Te cómo vas a se le hablar con ocurre, nosotros apenas terminando hace un par de días y ya. claro. Y me descontrolé y dije, te hago un favor, préstame el celular, llamo a mi abuelo para que me lleve. Mi tía se quedó mirándome así como con la Y no sé cara. por qué así Y de resulta repente que mi tía me estaba hablando sobre unas acciones. Las acciones, que mira, que yo me hice con unas acciones en ISA. Y pues tal cosa. Me hablaba de acciones petroleras. Ajá. Te cuento que, te lo cuento ahorita porque tal vez se quedó en mi subconsciente porque no le paré bolas en nada. En absolutamente nada. Escucha que ella hablaba yo aquí hablando. Y ciertamente llamé a mi abuelo. Le dije, venga, recoge a mi tía, ¿usted está seguro? Le dije, sí. Le dije, mi tía, bueno. Pero con una cara de desconcierto tenaz. Claro. Y llega mi tía y normal se despide de mí. Inclusive no me le terminé la comida, imagínate. Tan mal agradecido yo. Normal, no me terminé la comida, me fui como si nada y resulta que todo había sido mentira. Ok, ha sido un invento. Había sido un invento. ¿Y la persona que te lo dijo es por qué? ¿Está Eh, respaldado por qué? ¿Por qué lo hizo? Pues literalmente no, la verdad no tengo idea. ¿Por Ok. qué? El hecho fue que semanas después mi tía se fue a pasear con toda la gente de la oficina, bacano. Luego se fue a pasear con unos chicos que ella hacía actividades con esos chicos, los chicos del barrio, me acuerdo que les decía. Cuando en una oportunidad hablamos, me dijo, ay Dani, si supieras, me dijo, ¿te acuerdas tal día? Los papeles que estaban encima de la mesa, dijo, esos papeles eran unas acciones de ISA. Eran 8 millones de pesos en acciones. Y te las iba a regalar. Para que tuvieras un plante a futuro. Tal vez si te querías, no sé, montar algún negocio, comprarte alguna moto, un carro. Eso es un respaldo para un crédito. Ajá, yo tenía 16 años. Claro. Tenía 16 años ya en ese momento. Y mi tía no me los iba a entregar directamente. Ella los iba a trabajar Sí, claro. dentro de su empresa. Es decir, ella me los iba a pasar luego de que tuviera 18 y que yo supiera qué iba a hacer con esa plata. ¿Me Era entiendes? un fideicomiso prácticamente. Un fideicomiso. Entonces yo lo único que tenía que hacer era poner una firma y ya. Y esa plata ya me la iba a trabajar y ya. Yo no tenía que hacer nada más, sino, listo, no se dio lo del fútbol, venga para acá barbería. Y el día que yo le comenté lo de comprar la barbería, ella me metió el dedo en la llaga. Me dijo, ¿te acordás que yo te iba a regalar 8 millones de pesos en acciones? Me dijo, te voy a hacer la cuenta de cuánto más o menos tuvieras en estos momentos. Claro. Hizo la cuenta. Me dijo, en estos momentos tuvieras 23.200.000 pesos. Qué dolor. Increíble, o sea, yo me sentí y ya me di cuenta de lo malagradecido que había sido, empezando con lo de la universidad. Y dije, hombre, es que no a cualquiera le dicen eso. Tantos pelados, o sea, queriendo estudiar y a uno que le dan la posibilidad. Ajá. O sea, literalmente la desaprovecha, sí, porque quiero descansar. O sencillamente por no saber manejar emociones, desaprovechar algo que de repente me hubiera salvado de muchas cosas y cosas malucas, de deudas,
de malos ratos con créditos y cosas. No, y es que en 16 años no tenías el control emocional para entender lo que realmente estaba pasando. Sí, exactamente. Estabas entregado a otras cosas. Pero creo que yo he visto pelados de 16 años con una mentalidad muy enfocada. Sí. ¿Me entiendes? Yo no lo era, para nada. Si yo lo hubiera tenido, me hubiera valido 3 hectáreas, pues... Bueno, afortunadamente que volvió a construir, ya me doy cuenta qué clase de persona es y ya, listo. Pero no lo vi así en ese momento, entonces... No, es que somos demasiado emocionales. De ese tipo de errores fueron los que yo aprendí, ¿me entiendes? Yo dije, bueno, esto no puede pasar. Como te digo, siempre he tratado de lo negativo encontrarle lo positivo. Sí, encontrar que realmente qué es la enseñanza que te trae. Bueno, ya volviendo al tema de compramos la barbería, yo la compré el televisor, pues de repente las cosas empezaron a ir muy bien, pero entonces empezó mi desorden. Ahí fue donde empezó mi desorden y mi idilio y la historia como complicada de mi vida. O sea que prácticamente empezaste a vivir las etapas que no habías vivido cuando estabas más pequeño. Digamos que y yo ahora no tenías dinero en la mano para hacerlo. Exacto, o sea, pero yo todavía seguía con esta chica. Ok. Entonces, digamos, no, o sea, como me estaba entrando mucho dinero que antes no me entraba, que antes no tenía en los bolsillos, yo empecé a gastar, pero ni siquiera gastaba como en ropa, sino en licor. Empecé a salir cada 8 días, de repente sí era muy detallista con mi ex, o sea, sí era muy detallista y demás cosas. Porque ya no teníamos una relación solo de noviecitos y ya. Sí, ya era una relación otro nivel, exacto. Entonces, pues hasta me sentía en la obligación de ser así, hasta ese momento. Y descuidé muchas cosas, Michael. Empecé a descuidar pagos. Otra vez decepcioné a mi tía porque digamos que pagué un 80% de un crédito bien, pero ese último 20% lo pagué súper mal. Porque empecé, como te digo, al principio muy enfocado a trabajar todos los días y luego cuando vi que me estaba yendo súper bien, a veces no trabajaba lunes, martes y me relajaba. Y me imagino que como ella era tu respaldo en los créditos, las llamadas iban a ella. Y que exactamente, sí, obviamente las llamadas y ya cuando, ejemplo, uno se pasaba 15 días, ya mi tía, ¿cómo es posible que usted no haya pagado esto? Pero pues te repito, es que salíamos a rumbear y no me importaba gastarme cualquier cantidad de plata. Lo que tuvieras en el bolsillo. Exactamente. Y ahí empezó como ese declive. Porque, como te digo, o sea, le quedé mal a una persona que a mí me había apoyado en absolutamente todo. Y que prácticamente había confiado en ti desde antes de ver una evolución real en ti. Exactamente. Que tenía muchos sueños en ti. Entonces yo siempre intentaba, o sea, no me enfocaba en lo que realmente debía enfocarme, sino me enfocaba en el momento. Que tú tienes que tener un balance entre eso. Entre lo importante a futuro y lo importante al presente. Y yo no lo tenía. No lo tenía para absolutamente nada. O sea, plata que yo cogía, plata que me gastaba. O sea, primero gastaba. Ajá. Y luego lo que me sobraba era lo que tenía para pagar. Y en ese círculo vicioso estuve mucho tiempo. Mucho tiempo, Michael. ¿Y llegaste a pensar en algún punto cuál era la razón de fondo? ¿De por qué estabas tan entregado a eso? Mira que... No sé, quizá estatus, sociedad. Quizás era como... No como querer ganar un estatus, sino que a mí no me importaba gastar en mis amigos, ¿me entendés? Ya. Como por sentirme aceptado por mis amigos. Bueno, sí es estatus entonces, Sí. en definitiva. Vamos a apagar la luz. ¿Se recalentó? Sí. Ya se caliente, el sensor la apaga. Bien. Ajá. Entonces, al tú querer como que manejar el dueño de la barbería, el que tiene que tener dinero, es tonto. Eso es algo tonto. O sea, definitivamente es algo ilógico. Cuando tienen que haber procesos, lo que tú me dijiste,
de repente yo nunca tuve una instrucción como esa, empresarial, ¿me Exacto. entiendes? Nunca tuve esa instrucción. Nunca nadie me No dijo... hubo alguien que te dijera, mira, hay que hacer estas cuentas, hay que saber cuánto te ganas, cuánto estás Sí, gastando. tienes que analizar tus ingresos, tienes que analizar lo que tú tienes que pagar. Que no entres en una zona de confort en el punto donde ves que tu empresa está generando plata, pero podría generar un poco más. O que si se estancó en cierto punto, Exacto. de un cierto nivel de clientes mensuales, que podría ser más elevado, pero hay algo que lo está impidiendo. O incluso haber llegado a generar una franquicia con la misma marca. O sea, yo le resté importancia a las deudas, Ya, claro. ¿entiendes? Que al final eran las que te estaban ayudando a crecer más rápido. Exacto. Y yo le quedé mal a mucha gente, ¿me entiendes? Te estoy hablando que estuve en ese círculo vicioso intermitentemente. Yo terminé de pagar unas deudas Ajá. que yo tenía con bancos a como pude, te soy sincero, a como pude las terminé de pagar y estuve tranquilo cierto tiempo y entonces yo no quise meterme más como en deudas, ¿me entiendes? Estuve tranquilo mucho tiempo, o sea Ujú. que de repente si yo pedía prestado algo era muy mínimo, no era así mucho. Pero te cuento que saliendo de eso empezaron mis problemas emocionales. Claro. Que tal vez es un poco de lo que mucha gente quiere escuchar, ¿no? Era un tema muy existencial, me imagino. Es un tema, por así decirlo, delicado que a muchos les cuesta hablar, pero a mí no. A mí no porque... Ya aprendiste a liberarte de eso. Exactamente, siento que es algo que si tal vez alguna persona que esté pasando por esto y me escucha, tendrá algún tipo de guía para que la eso. busque. A no Para tomar una mala que- decisión. Exactamente. Resulta que yo terminé... O sea, mira que es un conjunto de cosas, Michael. O sea, no solamente es una ruptura en cuanto a una relación, sino No. que son decisiones que tú tomas y cosas que te pasan a lo largo de tu vida, inclusive cosas mínimas que te logran generar un trauma dentro de ti y que tú inclusive no logras. No lo logras detectar hasta que explota. Exactamente. O sea, yo vuelvo y te repito, siento que me extralimité en la relación, empezando con el tiempo. Eso creo que generó vacíos emocionales porque hubieron cosas que no debieron pasar, cosas que no voy a comentar obviamente, Sí. pero que no debieron pasar, que tal vez tanto para ella como para mí fueron destructivas. Tal vez no nos ayudó a forjar nuestra autoestima, nuestra personalidad a fondo. Tal vez nos afectó en muchas cosas, en el desarrollo de nuestro ser como tal, ¿me entiendes? Sí. Y al contrario nos generó vacíos, traumas y demás cosas. Entonces yo realmente siento que nos extralimitamos en tiempo. Creo que ahora siendo un poco autocrítico, debimos durar hasta los 2 años y medio. Hasta ahí hubiera sido algo... Y me imagino que hubieron muchos avisos de eso. Sí, Solo que el mismo definitivo. amor, Amor, te no, eso es mantiene apego. vivo, Eso que es un apego total, Es realmente. un apego total porque el amor no se comporta de esa manera. No, realmente. Entonces, bueno, pasaron cosas feas. Cuando ya decidimos como que alejarnos a las malas, yo estuve tratando de sanar 1 año aproximadamente. Estuve, sí, así, nada serio. Obviamente, pues tenía amigas, Sí, claro. pero nada serio. Quería estar solo. Cuando yo ya me sentí preparado para tener una relación, persona. volví a tenerla y qué te digo, ¿por qué me enfatizo en las relaciones? Porque en sí fueron las que me llevaron a detectar que algo no andaba bien. Fue el punto de ¿entiendes? quiebre. Exactamente, mis relaciones fueron el punto de quiebre. Sí. O sea, ahí fue cuando te enteraste realmente de que las cosas no estaban bien. Exacto. Y que venías con todo, porque literalmente de todo lo que hemos hablado se nota bastante. Toda Los la evolución apegos del que proyecto yo... de Daniel. O sea, literalmente Daniel se convirtió en esa persona que quería luchar por sus sueños, pero que quizá al no estar enfocado y no lograr tener claridad en lo que quería, Exacto. y al ser lo que decía, ser tan terco, tomaste malas decisiones en torno a eso que al final terminaron desembocándote en tu relación por tantos tiempos. O sea, Exacto. de todo el tiempo que viviste junto con ella, te fuiste dando cuenta que esa unión al final estaba muy relacionada con las malas decisiones. Exactamente, sí. Y en realidad
siempre he tomado malas decisiones con respecto a eso. Ya. Luego tuve otra relación también larga. Te cuento que creo que es la chica que yo que más he querido. Sí, no me equivoco. Que más he querido sanamente. Sí. O sea, de una manera muy madura. Que ya hubo una evolución emocional. Exactamente, hubo una sabías evolución cómo y de cuidarla, pensamiento. Pero yo era una persona que, o sea, mira los detalles. Trataba como de encajar con la gente, con amigos, y de paso trataba de encajar con mis parejas. Sí. O sea, eso pasó después de que tuve la ruptura con ella. Con la otra chica. Porque entonces yo me sentía insuficiente. Querías siempre de alguna forma complementarlos a todos y que todos estuvieran felices contigo. Sí, Y pero incluso, en ese proceso me destruía a mí mismo. Claro, porque llegaba el momento donde tú dejabas de ser lo que realmente Exactamente, eras. Y eras sí. otra persona Y no me completamente enfocaba diferente. en mí, sino que me enfocaba en ellas. Sí, si ellos están felices, yo estoy bien a pesar de que le esté pasando mal. Exactamente, a pesar de que le esté pasando mal. Entonces, pues como te digo, o sea, fue algo muy bonito, fue algo muy chévere. Y le agradezco a ella todo el tiempo vivido. Como te digo, como en toda relación hubo problemas, hubieron cosas. Y finalmente identifiqué que, pero ahora, bueno, ya se vino la ruptura con ella también. Duramos creo que 1 año y 10 meses. Vuelvo y te repito, pasamos momentos muy bonitos. Yo sé que ella me quiso mucho y yo a ella también la quise mucho también. Aprendí muchas cosas. Errores que cometí, cosas que yo no me iba a volver a permitir con otra persona. Claro. Pero en parte, otra vez, ese vacío emocional. ¿Me entiendes? O sea, el tú sentir que estás haciendo las cosas bien y que lo estás dando absolutamente todo por alguien y que todo desemboque igual, empezaba a generar un conflicto más profundo en mí. Claro. ¿Me entiendes? Estabas esforzándote bastante, pero la recompensa no era Exactamente. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? Sí, yo en mi mente decía, lo estoy haciendo bien todo. Entonces, sencillamente decía, bueno, alguien me tiene que querer. Así. Eso es lo que uno piensa. Entonces viene yo, como quien dice, barrer debajo de la alfombra. Listo. Otra vez, tuve un proceso de sanación normal. Con ella terminamos muy bien, la verdad, sin ningún tipo de problema. Y eso tal vez ayuda a sonar un poco más chévere, ¿me entiendes? Claro, O sea, fue algo bacano. Luego ya tuve mi última relación. Que para mí esas han sido mis relaciones, ¿no? No he tenido más. Sí, o sea, las oficiales. O sea, las que han sido realmente mis novias, que mi mamá las ha conocido. Mi última relación fue tal vez la más bonita. Quiero tocar este tema porque todo va relacionado con mi emprendimiento y todo va relacionado con tu evolución. Con mi evolución como persona y proceso emocional y demás. Y todo sobre todo tomar la decisión al final de buscar a alguien que te apoyara. Exactamente, todo eso fue... O sea, ellas fueron muy importantes en ese crecimiento y también en ese proceso de darme cuenta que habían cosas mal. Listo, perfecto. ¿Qué pasa? Cada vez que yo terminaba una relación, por así decirlo, terminaba arruinado, sin plata, con deudas, sin clientela, con mi negocio abandonado totalmente. Inclusive terminaba súper delgado. Yo soy delgado de por sí. Y terminaba súper delgado. Entonces me daba cuenta que me olvidaba completamente de mí. De mi proceso, de lo que realmente importa. Yo me olvidaba. O sea, me olvidaba completamente. Al punto de que no me importaba más
que intentar a toda costa hacerlas feliz. Y si algo no salía como yo lo esperaba, automáticamente mi mundo se derrumbaba, generando apegos tóxicos. Pero eso ya era culpa mía, no era culpa de ellas. No, era tu decisión. Exactamente. Entonces, luego yo me di una oportunidad con otra chica, luego de un tiempo. Tuvimos una relación muy bonita, yo la quise muchísimo a ella. Ella fue una gran mujer conmigo, hasta pues en su momento fue una gran mujer conmigo. Una chica muy sencilla, paciente, porque yo creo que a ella le tocó vivir lo peor de mis problemas emocionales, ¿sabes? Claro. De mi depresión. Cuando murió mi abuelo, a mí el mundo se me acabó totalmente. Eso fue un golpe tan difícil para mí, porque mi abuelo era la única persona que yo me sentía aceptado. La única persona que a pesar de que se enojaba por las estupideces que yo hacía, era la única persona que me daba la mano. No le importaba. Que te tocaba la espalda y te decía... Exactamente, no pasa nada. O sea, no, papi, no pasa nada. Que nos quieramos con pinches. Dábamos, mejor dicho. Y él era muy consentidor conmigo, muy alcahueta. Cada que yo necesitaba plata, y de una, venga para acá. Cuando mi abuelo se muere, mi situación económica, imagínate, saliendo de pandemia, sin ahorros. O sea, había salido de una relación, así como te digo, endeudado, desplatado, físicamente no me gustaba lo que veía, inseguro, decaído, demás cosas. O sea, no te puedes imaginar